¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de dónde, cuándo y por qué nos escuches. Bienvenido, bienvenida a Fisio Podcast. Al habla ahora Rodrigo Gutiérrez Ascona y conmigo, como siempre, mis compañeros de batalla, Josué González y Alejandra Peña. Hoy voy a comenzar con una tradición que hemos puesto y mantenido en el equipo de manera interna, y yo particularmente ya lo hacía conmigo mismo cada mañana, que es el agradecimiento. Y en este caso, pues quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito y se han sentido reflejadas, ¿no?, con algunas de las cosas que hablamos, que nos han compartido en redes sociales, que han manifestado sus reflexiones y aprendizajes escuchándonos. Y en nombre de los tres y de las personas que no se ven, pero aportan y permiten que esto sea posible, pues les doy a todos las gracias. Y voy a empezar directamente con un tema que voy a introducir parafraseando un tuit que vi de Eduardo Barrecheguren, que nos viene que ni pintado para lo que vamos a hablar hoy. Y dice así: si el panadero es malo haciendo pan, no importa lo bonita que sea su panadería o lo cool que sea su eslogan. Ser muy bueno en lo que haces es la prioridad número uno, después vendrán las estrategias, el marketing, etc. No al contrario. Y se podrán preguntar, ¿a qué viene esto? Pues es un mensaje necesario en este panorama donde parece que todo vale por pagar una publicidad en Instagram. Es un mensaje necesario también y matizable. Obviamente no solo te tienes que centrar en una de las cosas, pero sí es cierto que si tienes que elegir una, te tienes que hacer muy bueno en lo que haces, ¿no? Se puede aprender sobre estrategias, sobre marketing, para optimizar tu visibilidad mientras te haces bueno en algo. Esto no es A y luego B, pero no se debe dejar de lado la habilidad diferencial de tu negocio, de tu marca, de tu persona, y más, pues si trabajamos con pacientes que buscan resultados, ¿no? Debemos tener los conocimientos y habilidades que los guíen para alcanzar esos objetivos, y para eso hay que currar, estudiar y aplicar mucho, ¿no? La famosa trinchera que hemos dicho siempre. Nosotros hablamos de habilidades laterales constantemente porque son diferenciales cuando has adquirido un conocimiento técnico mínimo que te permita conseguir lo que vendes a tus clientes o pacientes. Básicamente es el deber de cumplir la promesa que le haces a esa persona que confía y pone su salud en tus manos, en tu cabeza, ¿no? Y como bien dice también Eduardo, si te vendes como un Ferrari, asegúrate de que tienes el motor de un Ferrari cuando abran el capó, ¿no? Entonces hemos hablado mucho de mentalidad en los episodios anteriores, y ahora vamos un poquito a comentar aspectos técnicos que hemos leído últimamente y que nos parecen representativos para abordar la parte técnica de la profesión en este podcast, ¿no? Entonces no sé si quieren decir algo, chicos. Pues toca hablar de lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo que las personas que nos escuchen y nos vean, pues sepan que esto no es estudiar una vez en la vida, ¿vale? Y que pasen 10 años y decir que tenemos 10 años de experiencia cuando realmente hemos tenido uno repetido 10 veces, ¿no? Leemos constantemente, indagamos constantemente, somos mentes bastante inquietas, ya sea para el tema formativo, como es el caso de suerte, o para el día a día en la trinchera, Rodri, como la llamas tú. Y por supuesto que no lo sabemos todo, por supuesto que la ciencia de la actividad física, del deporte, la fisioterapia, de la salud en general, prácticamente a diario salen estudios nuevos e indagamos. Si nos enfrentamos en algo que no conocemos, que no dominamos, que suele pasar, sabemos dónde tenemos que ir a buscar, y lo que vamos a hacer en el podcast de hoy pues es un poquito enseñarles a toda esa gente, mostrarle a toda esa gente, desnudarlos y decirles cómo lo hacemos nosotros para después aplicarlos con nuestros clientes, nuestros pacientes o con las personas que se deciden poner en nuestras manos. Sí, y además lo hablábamos en el episodio 2, si mal no recuerdo, que al final detrás de cada intervención tiene que haber una argumentación en este caso, y qué mejor manera de hacerlo hoy
que sacando ciencia, que sacando también una experiencia real que estamos vivenciando y que hemos vivenciado. Y bueno, y como dice Rodri, poderla compartir con todas las personas que nos oyen o nos ven en este caso. Bueno, no es ni más ni menos que un paper que ha salido recientemente y nos ha apetecido comentar, que tiene aplicación clínica directa en los programas de ejercicios de pacientes y clientes, y pues vamos a hablar del clúster hoy, no porque vendamos clúster, no porque solo hagamos clúster, pero nos ha parecido pues una herramienta interesante que hemos modificado nuestras programaciones ajustándonos a lo que va saliendo en la ciencia, ¿no? Ahora sí voy a dar paso a Joshua, que va a ser el que haga un pequeño resumen y también de paso a las posibles reflexiones que saquemos, así que adelante. Yo antes de empezar quiero explicar por qué he propuesto esto, por qué he llegado a esto y así dar un poquito más de contexto y poner a las personas que nos escuchen en situación. Tengo un cliente en especial que es una persona que tiene necesidades de volumen y de intensidad excesivas. O sea, es un tío que necesita hacer muchas repeticiones y con mucho peso. De él, si no está lastrado, si no hace muchas repeticiones, para él es como si no, si no hubiese entrenado. Entonces, por eso empiezo a buscar y me topo con un paper, como dice Rodri, y ya después me voy al estudio y me parece bastante interesante para aplicarlo en este caso con él, ¿vale? Y no es otro que respuestas mecánicas, fisiológicas y perceptivas agudas en hombres mayores a protocolos de entrenamiento de resistencia con configuración tradicional o con configuración diferente en grupo. ¿Qué quiere decir esto? Configuración tradicional, para que todo el mundo lo entienda, es el típico 4x10 por los kilos que quieras, ¿vale? Y la configuración diferente en grupos, pues es lo que está diciendo Rodri, que es un clúster, que lo explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? Pero para que vayan poniéndose ya en situación. Lo voy a leer directamente porque yo lo que hago es, lo busco, lo leo, traduzco lo que me interesa o no, depende, ¿vale? Y ya después lo llevo a mi persona y después, en este caso, en cuestión al cliente con el que yo lo quería hacer, que cuando demos las conclusiones finales del estudio voy a dar las conclusiones reales de él dadas a día de hoy, ¿vale? Esta mañana, ¿vale? Fue cuando lo tuve a él. Y se asemejan mucho con las sensaciones que tenían los sujetos que se pusieron a este estudio, ¿vale? Los objetos de este estudio, a la redundancia, fueron comparar la potencia, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo y la fatiga en hombres mayores con el entrenamiento de resistencia de configuración tradicional o de configuración en grupos diferentes, clúster, ¿vale? Estamos hablando de personas de más 65 años, Rodri, recuerdo que era así, lo hagamos ahora, más 65 Y un años. apunte, Joshua, que para los que nos estén escuchando, cuando escuchen resistencia en inglés, resistance training es entrenamiento de fuerza en realidad, Exacto. para que no piensen en entrenamiento de resistencia, sino piensen en entrenamiento de fuerza. Exacto. ¿Vale? Y vamos a esto. ¿Por qué se hace este estudio? Pues ya nos ponemos en situación en las que nos dedicamos al mundo de la actividad física, el deporte o la fisioterapia. Sabemos que el envejecimiento es un proceso complejo y multidimensional, ¿vale? Que se caracteriza por una variedad de cambios biológicos de naturaleza degenerativa que contribuye a alterar los procesos de naturaleza degenerativa, perdón, ¿vale? Como tal, se produce una disminución general de la función con una mayor probabilidad de resultados de salud adversos, incluso en envejecimientos saludables, ¿vale? Si ya la persona es activamente, si una persona activa, pues también lo va a ir notando, porque la capacidad funcional puede disminuir hasta un 40% entre los 60 y los 90 años. Déjame hacer ¿Quieren un comentar apunte. algo por aquí? Sí. Yo voy a hacer la parte clínica de todo esto, de ir sacando cosas del día a día en realidad. Y me gustaría que pensaran que estamos hablando de poblaciones mayores y, como dice Yosa, sabemos que una de las características físicas que más se deteriora con el envejecimiento pues es la potencia, ¿no? La capacidad de mover cargas pues lo más rápido posible. Digamos que disminuye mucho más rápido que pues, la sección transversal del músculo o la fuerza en general. Entonces, mover cargas o su propio peso de manera rápida es lo que más se deteriora con el paso de los años. Para que ponga un poquito de contexto de, oye, esto es lo que pierden los mayores y hacia dónde va este estudio y qué aplicaciones tienen, ¿no? Y a mí leyendo el estudio me surgen preguntas y dices,
el ser humano lleva toda la vida luchando contra el envejecimiento. Entonces, ¿sería posible reducir, taponar o frenar esa pérdida de potencia? Y de ser así, ¿hay alguna estrategia más recomendada que otra para poder aplicar con este tipo de personas? Que ahora iremos también respondiendo a esas preguntas. Yo también quiero Ah, hacer un matiz, si puede ser. métete. Que más allá de la potencia en sí, es la RFD, la capacidad de aplicar fuerza ante una carga determinada, que hablamos de potencia y mayores y parece que puede llegar a chirriar para quien nos esté escuchando, y no deja de ser la capacidad de aplicar fuerza a la máxima intencionalidad con una carga, que una carga puede ser sentarme y levantarme en una silla y hacerlo con la máxima intención, que no hablamos de envejecimiento y hablamos de adultos mayores, pero parece que se escucha potencia y puede llegar a chirriar, para dejar también ese término un poquito claro. Y yo soy muy pesado también con los chicos del centro. Estamos hablando de poblaciones especiales, que debemos entender el contexto fisiológico y evolutivo de la persona que tenemos delante. Y nosotros los fisioterapeutas nos dedicamos a recuperar la función de nuestros pacientes. Entonces, si como dice bien Joshua, en la introducción de este artículo ya te está diciendo que la capacidad funcional de estos individuos se deteriora entre un 40 y un 60% entre los 60 y 90 años de edad. Fíjate, Cuando han tenido un envejecimiento activo, eso es súper exacto, importante, ese dato. lo normal es que pase eso. Entonces, pierden fibras tipo 2, cambia la morfología muscular del paciente, tiene cambios en la fuerza y en la potencia muscular, y eso va a determinar cuán frágiles son nuestros mayores. Es decir, no solo eso, sino también la capacidad que tengan de moverse, el tiempo que pasen hospitalizados, la masa ósea que tengan, el grado de osteoporosis que tengan, la posibilidad de ser obeso o padecer diabetes tipo 2. Y está muy bien leer o escuchar esto, pero ¿qué haces tú cuando lees esto y te das cuenta de que verdaderamente muy pocos programas de recuperación o prevención en mayores se enfocan a lo verdaderamente importante, a crear individuos fuertes al fin y al cabo? Yo me crucé y me cruzo ahora, hablando de experiencia también, con muchos hijos que tienen sus vidas, sus hijos también, y que no tienen tiempo para cuidar a sus padres. Tienen su vida hecha y necesitan ayuda para cuidar a sus padres. Y con todo el amor del mundo, cuando sufren algún tipo de dolor, en este caso, pues neuromusculoesquelético, después de llevarlos a 1000 profesionales, de hacerles 1000 pruebas, buscan un fisioterapeuta para que alivie el dolor de su familiar, lo cual es perfecto, pero no en una camilla. Si tu madre le duele la rodilla y le dicen que es por artrosis, si hace 2 meses que no se levanta de la cama, la solución a su problema no pasa por echarle crema en el mundo. La solución pasa por recuperar su función, por recuperar su masa muscular, por permitir que sea independiente. Así que también hago alusión a que si hay algún hijo por aquí, hija que quiere mucho a sus padres, que se ha visto en una situación similar o que tiene personas cercanas con estos problemas, por favor, redirijan ese amor, ese dinero y ese tiempo de sus familiares en algo que merezca la pena. Devolver la capacidad de sobrevivir y permitirles ser fuertes. Y aquí yo me quedo con una imagen que tuve, que es ver la pedazo de sonrisa cuando se levanta sola o solo de la cama y cuando puede volver a salir al parque con sus nietos. Eso es impagable y ya lo hemos dicho 1000 veces. No se consigue boca arriba, ese muslo no va a crecer ni se va a comportar mejor si está boca arriba en la cama sin hacer nada, ¿no? Entonces no podemos perder el foco de nuestra profesión, que es la función, ¿no? Sí que es cierto que iba a entrar un poquito más adelante por ahí, Rodri, pero ya que lo metes, lo digo. Sí que es cierto que muchos hijos, ¿vale? Por querer ayudar a sus padres mayores, a los abuelos, ¿vale? A nuestros mayores, lo que hacemos es desayudarlos, ¿no? Parece que les cuesta verles moverse. Uy, no lo muevas, no vaya a ser que se pueda caer. Uy, no lo muevas porque no puede estar levantando el brazo por encima de la cabeza y prefiero alcanzarle yo el bote de garbanzo. Y al final realmente lo que ellos hacen, o al menos con nosotros en el centro, es prepararse para esos retos, para esas estaciones de entrenamiento de la vida diaria y que ellos sean lo más independientes posibles en la etapa de su vida en la que más tiempo tienen para ellos mismos. Fragilizamos más a las personas de lo que realmente debemos. Eso iba a decir, están ¿Sabes? contribuyendo a fragilizar a su familiar, al fin y al cabo.
Y realmente no se dan cuenta. Ellos lo hacen con Con todo todo el el amor cariño del del mundo. mundo, pero es un grato error. Es un grato error. Pues nada, dadas las consecuencias indeseables del envejecimiento sobre el sistema musculoesquelético, las estrategias para preservar la función muscular, la fuerza muscular y la potencia muscular son de gran importancia para la salud y el bienestar de los adultos mayores, ¿vale? Es más o menos lo que estábamos hablando ahora mismo. Y lo que plantea este estudio es que una estrategia común para atenuar los efectos del envejecimiento sobre la función neuromuscular y la capacidad funcional es el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Los programas de entrenamiento de fuerza inducen adaptaciones beneficiosas tanto en adultos mayores sanos como en aquellos con enfermedades crónicas si se realizan con regularidad, ¿vale? ¿Qué es regularidad? 2, 3 sesiones a la semana. Yo soy muy pesado en mis publicaciones en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Una dosis mínima efectiva, que hablo mucho con Rodri de esto, y un volumen suficiente, pues 2, 3 series de 8, 12 repeticiones, ¿vale? En el estudio lo plantean a un 70-85% de la repetición máxima, que ahora entraremos por ahí para debatir un poquito esto. ¿Alguno quiere decir algo? Sí, que el entrenamiento de fuerza no entiende de edad y me gustaría que quede claro como el agua porque hablamos de una etapa que me está pasando a mí ahora de edades tempranas y es falsas creencias, mitos, miedos, etc, etc. Y lo mismo pasa con adultos mayores. Hablamos de entrenamiento de fuerza y lo asociamos a la fragilidad, a las enfermedades degenerativas, lo asociamos a que al final se van a romper, a que van a adquirir una discapacidad física en vez de hacerlos competentes y capacitados para. Entonces me gustaría recalcar que cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza no tiene límites de edad en este caso. Yo lo decía hoy en un post que subí también. Para lo que sea, para lo que necesites, fuerza. Es muy, muy importante. Ponerte fuerte antes de especializarte en nada. En nada, en nada. Entonces, teniendo en cuenta este volumen de trabajo, estas intensidades de trabajo para todos aquellos profesionales de la actividad física, del deporte, la fisioterapia y en general, todas aquellas personas que entrenen, pues nada, ponerse en situación. Estamos hablando de 3, 4 series de 8 a 12 repeticiones, trabajando entre un 70 y un 85% de la RM. Y estamos hablando de que este estudio se hace con personas de 65 años o más, ¿vale? Es un entrenamiento bastante intenso. No sé cómo lo ven ustedes. Y volviendo a lo de antes, ahora por los oficios ahora, somos profesionales de la salud y el principal objetivo de nuestra profesión, como dije, es recuperar, restablecer, llámalo como quieras, mejorar la función de nuestros pacientes. Y como decía el otro día yo también en una publicación, nos dedicamos a volver a, es decir, nos dedicamos a que aquellos que vienen a buscarnos rellenen la frase de quiero volver a y lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, es obvio que si vamos a crear un programa de ejercicio para este tipo, en este caso de poblaciones especiales, uno de los objetivos gordos debe ser entrenar a la máxima velocidad posible, porque es lo que más pierden. Entonces, si es lo que más pierden, tendré que taponar esa pérdida de alguna manera, ¿no? Entonces tendré que mover cosas pesadas o mi propio peso corporal, si es lo que necesito en ese momento, lo más rápido posible. Luego hablaré también de clínica, porque nosotros ahora hablamos de desplazar cargas a la máxima intención posible, de esos beneficios que tienen, pero también hay muchos aspectos psicosociales a tener en cuenta con este tipo de poblaciones, y más si en este caso los fisios nos buscan porque tienen problemas musculoesqueléticos que obviamente agrandan todas esas malas creencias y esos miedos, ¿no? Y lo comentábamos en la formación, Rodri, en suerte, cuando estábamos en el bloque de programación, cuantificación y ejercicios. Muchas veces intentábamos quitarles de la mente a los alumnos la barra cargada, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno escucha intensidad, potencia, velocidad de ejecución, repeticiones,
parece que es todo un poquito que suenan guitarras eléctricas de fondo y se está entrando ahí a toda hostia y realmente la toda hostia mía probablemente no sea la toda hostia de Rodri ni la de Ale. Pues esto es exactamente lo mismo. No es más que individualizar lo que vas a hacer con la persona que tienes delante. Entonces, aquí vienes a responder, ¿hay alguna estrategia mejor que otra para optimizar las adaptaciones que estoy buscando? La hay. ¿Puedo generar esas adaptaciones? Y si encima, ya voy a hacer spoiler, puedo conseguir que esa persona no tenga una alta percepción de esfuerzo percibido, que los días posteriores no tenga fatiga, y si no tiene fatiga, puede darle otro estímulo, habrá que usarla. Parece magia, pero no lo es. Es simplemente informarte, entender qué adaptaciones quieres generar al individuo que tienes delante y crear un programa en consecuencia. Tener en cuenta las necesidades de esa persona, o bien en sus actividades diarias o laborales, o en el caso que nos puede pasar a ellos o a mí también, en el propio rendimiento diario y deportivo. Entonces, tener en cuenta qué necesidades de fuerza o simplemente qué necesidades a nivel interés o demandas tiene, va a ser, como dices tú, Rodri, que escojas un sistema, un método de trabajo o escojas otro. Exacto. Si A te mí se me parece, da la necesidad. dile. A mí se me da la necesidad esta por lo que decía al principio del podcast, el cliente este en particular que tengo. Y, y nada, tengo que hacer que él esté, vamos a decirlo de esta manera, contento con su entrenamiento, se sienta realizado y quiera seguir haciendo actividad física, ¿vale? Que al final es lo que a mí, que es lo que a mí más me interesa. Y por eso decidimos ir por aquí. Y que al fin y al cabo, cuando vamos a abordar a una persona, tenemos que pensar no solo en lo que dice la ciencia, no solo en lo que quiere el paciente, no solo en mi experiencia como fisio-entrenador, sino las tres cosas a la vez. Entonces creo que es lo que estás diciendo tú, Joshua. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué quiere este paciente? ¿Cuál es mi experiencia manejando a este tipo de personas? Pues hago un cóctel con todo eso y creo la mejor mezcla que sé para poder generar adherencia en ese paciente o cliente y que se quede contigo, porque al fin y al cabo, cuanto más tiempo haga ejercicio, no hablo del día, hablo cronicidad a lo largo del tiempo, más beneficios va a tener. Por tanto, si le gusta lo que hace, habrá más probabilidades de que continúe haciéndolo y por tanto se adhiera al programa, ¿no? Seguimos, vamos Entonces, a qué hicieron en cada grupo y lo comparamos ¿te y vemos parece, los resultados. te parece, Rodri, si explico primero lo que es esto de un clúster, por si Ah, hay vale, gente sí, sí, perfecto. que no nos está entendiendo? Alex, ¿quieres explicar tú? Si no, yo lo explico rápido y No, ya dale, dale. después, ¿vale? Vamos a explicar qué es esto de un clúster, por qué se usa y por qué en determinadas etapas de periodos de competición en deportistas también se usa, o simplemente por qué lo he usado yo en este caso, o por qué se usó en este estudio, ¿vale? Y nada, un clúster voy a explicarlo brevemente, voy a hacer una pequeña introducción y ya seguimos con lo que decía Rodri. Sabemos que dos de las variables más importantes para que se produzcan adaptaciones de fuerza positivas son la intensidad, ¿vale? En este caso sí vamos a decir que, para que todos lo entiendan, son los kilos que se metan a la barra, ¿vale? Y el volumen, que es el número de repeticiones y series que hacemos con esta barra cargada, ¿vale? Estas dos variables se contraponen prácticamente en todos los casos, ya que a un mayor volumen la intensidad deberá ser menor y viceversa, ¿vale? Y si intentamos ir en contra de este principio, tarde o temprano acabaremos encontrando con un proceso fisiológico que aparece siempre, y esto lo voy a poner en mayúscula, que es la fatiga, ya sea de índole cardiovascular, muscular o nerviosa, limitando nuestro rendimiento para evitar un desequilibrio interno que pueda poner en peligro nuestra integridad física. Es decir, nuestro cuerpo es sabio y lo que hace es nos protege. No sé si quieren decir algo hasta aquí. Y con respecto a la fisiología del clúster, yo lo voy a resumir, como siempre digo, para tontos, para que nos diga, nos entienda cualquier persona que nos escuche, que nos han escuchado muchas personas no relacionadas con la física, y me gustaría que bueno, también nos siguieran escuchando en este, más allá de que a lo mejor el tema técnico no les interese tanto, vamos a dar tips de calidad, ¿no? Entonces el clúster no es más que separar las repeticiones de una misma serie, ¿no? Dejando un descanso entre cada bloque de repeticiones, ¿no?
Fisiológicamente, la razón principal es que estos periodos de descanso de entre 10 y 30 segundos permiten esa reposición de las reservas intramusculares de fosfocreatina y eso pues, favorece una mayor fuerza y potencia en las series posteriores del entrenamiento. Y el entrenamiento llevado a cabo tradicionalmente, como decía yo, tradicionalmente, entendiendo como todas las repeticiones seguidas, un 4x8, pues produce un mayor agotamiento y en última instancia un aumento de la producción de lactato al utilizar pues, más glucógeno muscular, lo que genera disminuciones sustanciales en la cantidad de fuerza que puede desarrollar el individuo. Es decir, si hacen 8 seguidas probablemente vayan mucho más lento que si hacen una descansan, o dos descansan, ¿no? Entonces ahora llévalo a la práctica. Vamos al otro extremo, estamos hablando de personas mayores, vamos a pensar en el rendimiento, como decían ustedes ahora. No es interesante aplicar entrenamiento de fuerza con clúster si no hay fatiga, no hay gran sensación de esfuerzo percibido, pero si hay adaptaciones y estímulos fisiológicos cardiovasculares, es una pedazo de estrategia para aplicarla con deportistas que necesitan estar disponibles y a pleno rendimiento ese mismo día al día siguiente, ¿no? Ale, para ti. Te lanzo la pelotita. Mira, la verdad es que tuve la oportunidad y ahora no, porque no es el momento, simplemente porque no tengo que cubrir esta necesidad, pero tuve la oportunidad de aplicarlo durante mayo y junio, en un periodo específico de preparación para un objetivo prioritario de una deportista, en este caso ciclista, de la modalidad XC. Y una persona que viene de Estados Unidos, de entrenar con otros entrenadores, aunque yo desde aquí, desde casa, monitorizo a veces ya la carga. Cuando llegó, pues como en todos los protocolos como hacemos en el centro también, lo primero que hicimos fue analizar y evaluar su perfil de fuerza-velocidad para saber bajo qué parámetros nos íbamos a rendir. Como dice Joshua, bajo qué intensidad íbamos a poder prescribir nuestra carga de entrenamiento. La movida de todo esto fue que teníamos 5 semanas para tratar de alcanzar el pico de forma para rendir, en este caso, en esa competición. La verdad es que no sé por qué en aquel momento, sinceramente, se me encendió la bombilla y utilicé este tipo de herramientas de trabajo. No recuerdo por qué, así de sincera, ¿no? No sé por qué se me encendió la bombilla en ese momento, pero lo utilicé además dentro del programa específico bajo un método de contraste en donde utilizaba el clúster para sobrecargarla y poder mover muchos kilos durante muchas repeticiones y a su vez, como decías tú, teniendo en cuenta la bioenergética de las fibras musculares, poder aprovechar esa capacidad de autorreparación instantánea, entre comillas, sin que se malentienda, para después poder desarrollar un trabajo de máxima potencia. Entonces sabía que siempre sus depósitos energéticos iban a estar preparados para asumir otra dosis de entrenamiento. Como decía Joshua, hablamos de un sujeto de 19 años en este caso, entonces preparada para soportar carros y carretones en este caso, y trabajamos con intensidades del 75 y 80 de la RM, simplemente porque además se correspondía con las intensidades que ella tenía que trabajar en su etapa deportiva. Y ahí invito a leer a Vadillo y él se lo va a explicar mucho mejor que nosotros tres. Resultado, pues la verdad es que fue brutal, porque la semana previa, o sea, la semana de tapering no, la semana de descarga post competición tampoco, la siguiente, es decir, habían pasado 8 semanas, volvimos a retestar todo, porque no me daba tiempo de retestarlo antes de ir a competir, y hubo un aumento significativo de sus RM. De hecho, entrenábamos bajo clúster, metíamos el encoder y nos saltaba que estaba mejorando su RM mientras que estaba ejecutando cada repetición. Nosotras en aquel momento funcionamos, si mal no recuerdo, con un 3 repes con 10 segundos de descanso, acumulando un volumen de 9 repeticiones por cada bloque de trabajo. No lo tengo delante, pero si mal no recuerdo, lo funcionamos así, tanto para hip thrust como para triple flexión, porque tanto lo hicimos con back squat como con la barra hexagonal. Y les digo, fue brutal. A nivel rendimiento fue brutal. Y un poco lo que comentaba Joshua, que además al día siguiente la percepción de fatiga acumulada
y la sensación de bienestar, es decir, nos vamos a esos parámetros, como decías tú, Rodri, psicosociales, psicoemocionales, eran brutales y eso hacía que generase un mayor torque, una mayor aplicabilidad de fuerza en sus pedaladas, que mejorasen también su rendimiento a nivel vatios, decir que había transferencia directa sobre su gesto específico en este caso. Así que mi experiencia en este caso fue muy buena trabajando, lo dicho, a 5 semanas porque tenía ese tiempo para aplicar e intentar llegar en forma a su prueba objetivo. Y al hilo de los factores psicosociales, hablando de pacientes ahora, Ale, no deportistas buscando rendimiento, me gustaría hacer una pregunta o plantearla y pensar en cómo impacta en un hombro lesionado una mujer que nunca ha hecho una dominada verse haciéndola, o cómo impacta en una prótesis verse moviéndose pues alta carga en una sentadilla, ¿no? Entonces el clúster también te permite empoderar a una persona que con el método tradicional, o vamos a llamarlo tradicional, pues no habría podido ejecutar esa tarea o ejercicio sacando 8 repeticiones. Tengo mujeres que nunca han hecho una dominada y aplicando el método de clúster con estas chicas, pues han ganado un montón de fuerza y se han visto ellas en el mismo espejo, en una foto, en un vídeo, con las manos abiertas subiendo. Eso es una imagen y una sensación de empoderamiento que creo que también es relevante, ¿no? En este tipo de estrategia. Además, en el caso de ella venía de un bajón emocional, de un periodo ansiógeno, de un periodo, pues como hablábamos la semana pasada, de tener que tomar decisiones y tener que decir que sí y que no a determinadas etapas. Y uno de los motivos también por lo que empecé a aplicarlo es por esto mismo que tú dices, el autoconcepto de ella, tratar de mejorar también su autoestima a través en este caso, del movimiento. Y con respecto a pacientes, como tú dices, también he tenido la oportunidad de trabajarlo con una prótesis de cadera, haciendo hip thrust a una pierna y obteniendo parámetros de hasta un 10% mejor en la pierna afecta por la prótesis que en la pierna no afecta. A lo cual aquí sí que esa persona dice, uff, esto funciona. Y nos abrió la puerta a poder generar mayores adaptaciones y poder exponerlo a nuevos estímulos jolín, porque veía que su pierna tiraba más que su pierna no afecta en este caso. Seguimos. Me voy a meter un poquito por aquí antes de seguir, Rodri, porque al final estas personas lo que necesitan es verse haciendo cosas y realmente pautar algo, aunque esté súper planificado y pensemos que tenemos que hacerlo así en ese momento y que no lleguen, en los aspectos psicosociales probablemente se nos puedan venir abajo, sobre todo en procesos de recuperación, porque si al final estás entrenando y en rendimiento y hoy no llegas, pues no pasa nada, pues has tenido un mal día, no has descansado, no te apetece entrenar o realmente no has podido y sabes que ya podrás, pero las personas que están pasando procesos de recuperación, verse capaces de hacerlas y aunque le tocasen 6 en ese día, que fue el caso que pasó con tu paciente, Rodri, y no llegó a las 6, pero es que hizo 4, ¿sabes? Realmente, tía, te faltaron 2 nada más, ¿sabes? Hiciste 4, tú sola. Eso empodera muchísimo a este tipo de personas y les hace irse con un muy buen sabor de boca. Una vez potencias, ¿no? Esa adherencia al tratamiento y esos límites autoimpuestos de yo nunca voy a ser capaz de hacer esto, o esto lo hacen otras personas que están más fuertes y entrenan el triple que yo, ¿no? Entonces, también nuestra labor como fisios en este caso es demostrar a los pacientes lo que son capaces de hacer, ¿no? Más allá de que no se lo crean. Entonces, para mí ha sido genial esta estrategia porque, ya digo, es reventar una barrera de un paciente con separar 2 repeticiones con 20 segundos de por medio, ¿no? Entonces, es genial. Lo invitas o lo invitamos en nuestro caso creo que a explorar nuevos límites, ¿sabes? Ahora se abre una frontera en donde ahora seguimos jugando, no nos vamos a quedar aquí porque ya lo hemos conseguido, vamos a explorar un poquito más allá y vamos a conocer un nuevo límite. Así es. Y nada, nos metemos con los protocolos experimentales, aunque ya Rodri ha hecho spoiler del que hemos estado utilizando esta semana, ¿vale? Y en este estudio no se utilizaron otros que el modelo tradicional, que ya lo hablamos antes, 3 series de 8 repeticiones. Y aquí viene lo importante, ¿vale?
con 2 minutos de descanso. Es decir, 3 veces han hecho 8 repeticiones y cuando han terminado esas 8 repeticiones, pues han descansado 12 minutos antes de volver a hacer otras 8 repeticiones, ¿vale? En el conjunto de grupos o en el perdón, que esto se me... o en el clúster 1 han sido 24 repeticiones únicas, 24 por 1, con 10 segundos de descanso después de cada grupo. Es decir, hacían una repetición y descansaban 10 segundos, así 24 veces, ¿vale? El clúster 2 fueron 12 grupos de dobles repeticiones, es decir, hacían 2 repeticiones, 12 por 2, con 20 segundos de descanso después de cada grupo. Hacían 2, descansaban 20 segundos, hacían 2, 20 segundos, que este es el que nosotros hemos utilizado. Y el conjunto de grupos 4 o clúster 4, que no es otro que 6 grupos de repeticiones cuádruples, es decir, 6 por 4, hacían 4 y descansaban 40 segundos y lo hacían 6 veces. ¿Quieres contar algo de esto, chicos? De lo que yo me peleo con esto. Realmente no. Luego iba a entrar con hacer una lectura crítica del estudio, porque debes darte cuenta que este programa de fuerza está aplicado en individuos sanos y normalmente nosotros recibimos pacientes con problemas. Entonces, es ahí también el criterio clínico del profesional para decidir cuándo es el momento de trabajar este tipo de estrategias, con qué pacientes, en qué movimientos, con qué objetivos, no es más de lo que ya hemos dicho, y a dónde queremos llevar en definitiva a este paciente aplicando esto, ¿no? Entonces, para mí la trinchera es preciosa, cuando tienes que tomar este tipo de sesiones y crear en base o con base en un artículo determinado, cogerlo, hacerlo tuyo y moldearlo para la persona que tienes delante. Entonces, si hay un abordaje que permite que desplace carga rápido, que encima, si descansa 20 segundos cada 2 repes, te permite ser aún más rápido. Si produce un estímulo más potente a nivel cardíaco, no se cansa y encima percibe que no se cansa, y además supera al tradicional, ¿por qué no usarlo? Parece una pastilla ya hecha a medida, que a su vez nosotros hacemos a medida para la persona que tenemos delante, ¿no? Y creo que también es interesante. Perdón, Joshua. No, sí, Ale, yo me meto ahora. No, a raíz de lo que comentaba Rodri, que creo que también a la hora de aplicar este tipo de estrategias, también tiene que haber una exposición gradual, es decir, no hemos empezado por un 12 por 2 descansando 20. Si tú sabes que en tu periodo de entrenamiento te vas a manejar con entre 8 o 12 repes, con un carácter de esfuerzo entre 8 12 y 10 16, hostia, pues que ahí también tendré que progresar. No puedo del topetazo, sesión número 1, coger, es que el estudio dice que 12 por 2 descansando 20. Porque entonces ese siempre que decías antes de siempre va a aparecer la fatiga, es que ya no es que lo pongas en mayúsculas, que lo tienes que poner en negrita, subrayado y saber qué más. Total. Sí, sí. Completamente de acuerdo contigo ahí, Ale, y es evidente para los que nos estén escuchando, que se dedican al mundillo, pues ya sabrán cuál es el resultado de este estudio y es que es evidente los clústeres con menos repeticiones y tiempo de recuperación entre ellas han sido los que han tenido más éxito en este estudio y sobre todo por la percepción del esfuerzo recibido de los sujetos que se expusieron a dicho estudio y por las sensaciones que tenían en días posteriores. Y así me lo hace llegar también este cliente que tengo que me dice, oye, es posible que sí, vale, entre repeticiones y entre series me siento mejor y estoy moviendo 105 kilos como si estuviese moviendo 90, pero entre días de entrenamiento también puede pasar. Realmente el estudio no lo dice. No sé si es por la sensación de empoderamiento que él se lleva en la sesión, por las respuestas fisiológicas que se producen durante y post el entreno, o qué, pero ese es el feedback que él me está dando y está acumulando muchísimo volumen y muchísima intensidad. Y yo al final no lo he hecho como está en el estudio, al pie de la letra, como bien decía Alejandra antes, porque también es otra cosa en la que hablamos en la formación de suerte, que tenemos que ser críticos, que tenemos que saber qué leemos y cuando tenemos ese estudio en nuestras manos, pues o lo aplicamos tal cual está ahí, ¿vale? O lo llevamos a nuestro campo y lo usamos como una herramienta para buscar soluciones a las personas que se ponen en nuestra mano, porque al final
por lo menos en el entrenamiento hay una frase muy bonita que dice que es un 10% de ciencia y un 90% de arte. Y recuerda siempre que no nos limpiemos el culo con ese 10% de la ciencia, pero que cuando apliquemos día a día, pues nosotros somos los que tomamos ese tipo de decisiones y no nos encerremos en una caja, porque es que si no vendría una máquina o una aplicación o un programa de ordenador que sacaría todos estos protocolos y la gente simplemente tendría que clicar y no me tendría que aguantar a mí, no tendría que aguantar a Ale, no tendría que aguantar a Rodri para ejecutar sus programas de entrenamiento o de recuperación. Y ojo también que hay pacientes que temen, ¿no?, desplazar alta carga, que tienen malas creencias al respecto o que su sistema estabilizador pues, puede no estar preparado para este estímulo. Y es ahí, una vez más, la importancia de una valoración clínica e individual del caso para dar el estímulo correcto, ¿no? Y, que soy muy pesado, con el abordaje comunicativo que debemos tener con estos pacientes cuando empiezan a desplazar cargas altas. Es decir, no solo preparo físicamente al paciente para que me desplace esa carga, también cognitivamente estoy haciendo un trabajo educativo con esa persona para que entienda por qué va a hacer esto y para que no lo tema, sino que lo afronte. Entonces, no es solo una preparación física, no es solo aplicar lo que dice el paper, es también hacer una comunicación efectiva con la persona que tienes delante para poder aumentar la tasa de éxito de tu estrategia, ¿no? Y esto que dice Rodri es lo más importante, ¿vale? Porque al final la diferencia entre un programa u otro, o la tasa de éxito entre un programa y otro, para mí, bajo mi experiencia, reside ahí, en esa comunicación efectiva, y nosotros hemos tenido la oportunidad de vivenciarlo muchas veces. Y esta semana, recientemente, además, no me acuerdo qué día fue, de la semana pasada, Robert, que tuvimos una conversación, utilizamos una hora de esa sesión, de esa recuperación con uno de tus pacientes, para simplemente hacer esto, hablar con él, eh, comentarle qué es lo que le pasaba, cuánto suele durar estos procesos, qué suele pasar durante el proceso, qué podía llegar a sentir y cómo lo íbamos a abordar, qué es lo que estábamos haciendo o qué es lo que vas a hacer con él. Y al final esto no es otra cosa que estudiar, leer la ciencia y ya luego nosotros llevarlo a nuestro campo, hablarlo en este caso con este paciente, y realmente el cambio en cuanto a dicho sujeto ha sido una auténtica bomba atómica. Pero de punta. Se notó, Sí. de hecho, en esa comunicación que hicimos, en esa conversación que tuvimos, un cambio 40 en su minutos. postura. Es que cambió hasta cómo estaba posicionado sentado con nosotros, su actitud. Y como dice Gifford, hemos disminuido los sistemas de alarma del paciente. ¿Para qué? Para que confíe en nosotros, que sabemos lo que te pasa, que yo no me estoy inventando lo que te estoy diciendo, es que la ciencia lo dice así, ¿no? Y eso a su vez lo hablábamos con un aficio del equipo hoy, era, tienes que generar tus propias estrategias comunicativas, tu propio discurso, para poder transmitir confianza a la persona que tiene delante. Hostia, tiene un proceso largo, en este caso era una hernia discal, que lleva 4 meses de evolución, que todavía le queda más de la mitad del proceso. Como no comuniques efectivamente y demuestres que eres la persona que sabe lo que le ocurre y que puedes ayudarlo, lo pierdes. Si tiene los sistemas de alarma ahí arriba, está totalmente con esa sensación de peligro, de no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, nada de lo que hagas, ni el clúster, ni cualquier estrategia que tomes va a funcionar, ¿no? Entonces, muchas veces, el tener esa conversación que no quieres tener porque es incómodo, es la llave para poder utilizar todas estas estrategias técnicas de las que estamos hablando ahora, ¿no? Creo que al final es tanto hacernos cargo nosotros como hacer cargo al propio paciente de su recuperación, que más allá de una patología, más allá de los datos que sostengan, como decías tú, Rodri, de una valoración, jolín, detrás hay un entramado, como hemos estado hablando todas estas semanas atrás, de redes de seguridad para esa persona que hay que romper o ir desatando poquito a poco para poder, pues como hablábamos antes, explorar nuevos límites. Y cuesta tener esa conversación, pero al final una vez la tienes, si realmente ese paciente, ese cliente se hace cargo y quiere hacerse cargo de su cambio, de su transformación, de realmente ser el protagonista y el jugador principal de su recuperación, da igual qué protocolo apliques, que es que va a funcionar, porque es que se lo está creyendo. Exacto. Es increíble como al final siempre acabamos hablando de mentalidad.
y como hemos entrado por aquí otra vez, esta semana me hacía un cliente, me hacía una reflexión y a ver qué le parece, chicos, sobre todo a ti, Alex, que te encanta el tema de los juegos. Cuando nos vamos a acercar a una persona y nos vamos a, como nos pasó el caso a Rodri y a mí, ¿no? Que hablamos con este paciente, es como si vas a hacer una partida al Jenga, ¿vale? Todos sabemos cuál es el Jenga, ¿no? Entonces tenemos que saber, el Jenga es el típico juego este de piezas de madera, que es una torre, que tenemos que ir quitando esa piecita de madera y poniéndola arriba. Cuando nos acercamos a este tipo de personas tenemos que saber qué pieza vamos a quitar. Ostras, no podemos ir por la pieza de abajo directamente, la de un lado, para que se me desmorone esa torre. Tengo que ir poquito a poco, tanteando por arriba, por donde sé que puedo ir a empezar a entrarle, que suele ser, que esas piezas suelen ser nuestros conocimientos técnicos como profesionales. Oye, aquí estoy yo sé esto y te puedo ayudar haciendo esto, y aquí está la primera. Y ya después, poquito a poco, te vas a ir moviendo por cualquier sitio de la torre, quitando esas piezas y generando una torre más alta que al final te va a llevar a ese éxito con la persona. Esto, con otro ejemplo más, Josu, lo discutimos hoy de nuevo, un paciente que vuelve, tenía una prótesis de cadera, la operación fue mal y llevaba un proceso doloroso de un año, estaba con nosotros y bueno, es la típica persona ansiosa que busca muchísimas opiniones, de hecho tiene poder económico para poder buscarlas no solo en la isla, sino fuera de aquí, y decide operarse porque pues, un médico le razona que debe operarlo porque tenía un tendón suelto de su operación anterior y le justifica que esa es la solución a su problema. Pues él me pide opinión y en este caso, obviamente, como me estás pidiendo opinión, te la voy a dar, pero también te transmito que no te voy a juzgar, tomes la decisión que tomes porque es tu decisión sobre tu salud. Te operes o no te operes, literalmente, yo no te voy a juzgar. Yo voy a estar aquí por si te operas, para ayudarte cuando te tengas que recuperar de nuevo, por si no te operas, para continuar con tu proceso de recuperación. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si el paciente toma la decisión que tú no le has aconsejado, que fue el caso, si tiene problemas, luego te va a buscar, que una vez más fue el caso. Nos llamó el jueves pasado que quería volver con nosotros porque la operación había causado 3 veces más dolor que el que tenía antes. Entonces, este paciente, si yo me enfrento a él cuando va a tomar esa decisión, donde él está posicionado en un sitio y yo en otro, y yo genero un enfrentamiento donde o haces lo que yo digo o no trabajo contigo, no hubiera venido a buscarnos de nuevo. Y sí se ha dado. Entonces, una vez más, mentalidad y comunicación efectiva con este tipo de pacientes y sobre todo, nosotros no somos los dueños de la salud de nadie y las últimas decisiones de ellos y todos tenemos permitido equivocarnos o aprender de algo que pensamos que iba a ir bien y no va a ir bien, ¿no? Entonces, esa es la llave, ¿no? A verdaderamente darle la libertad a las personas de decidir y de poder equivocarse. Completamente de acuerdo, Rodri. Ahí no tengo nada que añadir más que en el bloque de mentalidad, en el tema de cómo abordar ese tipo de conversaciones, enfrentamientos, tesituras, llamémoslos como quieran. También está en la información y realmente ayuda bastante saber qué es lo que tienes delante y cómo abordarlo. Cambia Eh, todo. sí, cambia por completo todo, porque al final es lo que dices tú. Si no hubieses abordado a esta persona así, 99% de seguro que no vuelve. Es muy probable que no vuelva. Si vamos al choque ahí, sobre todo porque es una persona que está pasando un proceso de dolor y tenemos que tener muy en cuenta eso y saber cómo lidiar con ellos, porque hostia, es que al final les duele, como el paciente con el que estuvimos hablando la semana pasada, es que les duele y ellos Están mismos te lo sufriendo. dicen. Estamos desesperados. El chico este nos decía, es que estoy desesperado. Así que hay que saber cómo lidiar esto. Y que no vuelven con cualquier actitud. De hecho, las No, palabras literales de este tipo fue, puedo cualquier día por la tarde, dame la hora que sea, se le dio a la hora y nos responde, estaré ahí sin fallo, nos vemos el jueves. Hostia, el grado de implicación e interés por parte de esta persona no es el mismo que el grado de implicación e interés de un dolor inespecífico cervical que busca una punción seca en el trapecio. Volviendo a la mentalidad, volviendo al tú sí, tú no del episodio anterior, ¿no? mm, sin duda. Y una vez más sacamos 17.000 casos para cada uno de los ejemplos que salen. Es que es el día a día, al final, tío. Es que nos pasa.
En la formación, Al final cuando es acción, percepción, ¿sabes? sí. No, Y fallamos un montón en esto, ¿eh? Y gracias a esos fallos, pues crecemos y mejoramos cada vez menos, pero también fallamos. pero mira, me acabo de acordar, y te voy a meter en un compromiso, Rodri, y lo llevo al mundo del entrenamiento, ¿no? Que al final era lo que estábamos hablando hoy, de la fuerza y de la aplicabilidad de la fuerza. Nombraste a Rodríguez, déjame tranquilo. Ahora pasa rápido los No, no, resultados porque ahora, se hace de 2 horas vamos, no, esto, no, pelota caliente para Rodri ahora. la reseña. Eh, Me acuerdo cuando empezamos a trabajar con el encoder en el centro, que nos dio el boom, ¿no? Se los traje yo, les traje, yo tengo uno nuevo aquí recién llegado, se los presenté, se los comenté, lo probamos, lo retestamos, lo volvimos a retestar y lo empezamos a aplicar. O lo empezaron a aplicar en el caso de ustedes que no tenían acceso hasta aquel momento. Y nos pasó al final en que en esa acción-percepción erramos. Recuerdo mensajes de Rodri diciéndome, hermana, esto no funciona. Y decirte, hostia, sí funciona, pero hay que saber dónde aplicarlo y con quién aplicarlo y de qué manera aplicarlo. Que al final lo llevo a las conclusiones de este estudio de clúster, que era lo que estábamos hablando. Entrenamiento de fuerza no tiene límite de edad, por supuesto que no. Hablábamos de intencionalidad y de intensidad. En Coder sí, pues, por supuesto que sí, ya lo hablamos además en la formación, pero hay que saber también cómo actuar, con quién actuar y hacernos cargo, como hablábamos antes, del momento en el que tenemos que intervenir o no. A nosotros al principio nos supuso mucho horror y mucha frustración y generar fases agudas, en este caso en muchos pacientes de Rodri, por aplicarlo, no creo que por desconocimiento, sino por la propia ilusión de tener algo nuevo y tener ciencia y tener tecnología. Datos. Al final fallamos, datos, exactamente, al final fallamos. A día de hoy, corrígeme si me equivoco, no fallamos tanto, sabemos con qué pacientes sí, con qué pacientes no. Hemos aprendido que con pacientes que están en fases agudas de dolores discales no funciona nada, sabemos que irrita y que los vuelve más vulnerables, pero sabemos que con pacientes, como hablabas antes, que ya están empoderados, que ya verdaderamente están adheridos a su plan de intervención, al final hasta que hace que favorezca no el empoderamiento, sino ese autoconcepto, como hablábamos antes, de la propia persona en cuanto a sentirse capaz, o ese término que utilizas tú y yo, o ese mostable, el ser mostable y el ser capaz de adaptarse y generar nuevos estados de forma dentro del propio entrenamiento, además. Es que al final, Ale, ya que sacas el tema del encoder de Rodri, ya te doy paso y contesta. Es como cluster sí, cluster no, encoder sí, encoder no, barra hexagonal sí, barra hexagonal no, crunch sí, crunch no. Y yo creo que en este mundo al final todo depende, ¿vale? Es la Depende aplicabilidad, ¿sabes? Es el exacto, argumento que tú le vayas a poner detrás. eso es, depende para quién, depende de cuándo, depende del por qué, depende de cómo y depende de un millón de cosas. Por eso también se da, cuando hablamos de ejercicio, que no podemos dar un ejercicio perfecto porque es que siempre depende. Exacto. No tengo que decir nada. Es una herramienta más aprendida, aplicada, integrada y que bueno, la metemos en las personas que creemos que puede dar un salto de calidad, ¿no? Y donde ya el estímulo mecánico empieza a cobrar muchísima más importancia que otro tipo de variables y al fin y al cabo pues nos da ese salto de calidad y esos datos objetivos para poder continuar progresando y no estancarnos, ¿no? Lo que no tengo que Yo sí decir. que yo sí que lo usé mucho y digo que lo usé mucho porque durante el verano tuve a deportistas profesionales entrenando conmigo y necesitaba cuantificar, necesitaba esos datos que está diciendo Ale y necesitaba hilar muy fino porque son tíos que viven de esto, que viven de su rendimiento y de que si no rinden, pues no van a firmar contratos, si no firman contratos van a cobrar y si no cobran, pues no van a comer. Es que es así. Entonces yo necesitaba optimizar cada una de las sesiones al 300%, ya independientemente de que después se fuesen una semana de prueba con un equipo o una semana de prueba con otro, que ya lo hablaba mucho con Ale. Pero sí, y a día de hoy, pues con clientes bastante avanzados, digámoslo así, que también me interesa mucho
trabajar en esos porcentajes pues para no quedarme ni corto ni pasarme, o sea, para dar un estímulo óptimo. Y para hacer un llamamiento también, viendo el contexto de las personas que nos buscan para suerte, para poder utilizar este tipo de herramientas, esto es una opinión personal, ¿vale? Hay que ir más allá en los procesos de recuperación de los pacientes. ¿Por qué? Porque si te acostumbras a soltar al paciente cuando ya no le duele nada o cuando ha disminuido la sintomatología por la que te consulta, te pierdes todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es algo más avanzado, donde los pacientes tienen que estar dentro de un sistema que se haya creado para ir mucho más allá de me duele o no me duele o modular los síntomas a corto plazo de tu paciente, y para eso tienes que crear tu trinchera, ¿no? Tu realidad, diseñarla de manera que tenga cabida este tipo de herramientas y los pacientes apuesten por ti para continuar su proceso de recuperación más allá de que duela más o duela menos, o más allá de que hayan finalizado la ventana de las terapias pasivas, ¿no? Y ahora siento ser el antipático, pero tampoco vamos a hacer un podcast de 2 horas. Así que vamos a poner el resumen, Yoso, de cuáles fueron los resultados, cuál que fue el que funcionó mejor, y vamos a cerrar esto, que tampoco vamos a poner a estos a escucharnos 2 horas. Sí, poniendo de nuevo en situación a todos los que nos escuchan, se hace un estudio en hombres, ¿vale? Porque ha sido en hombres mayores de 65 años, utilizando modelos de entrenamiento tradicional, que ya lo dijimos antes, clúster 1, clúster 2 y el clúster 4, ¿vale? Y nada, la voy a leer, que las tengo por aquí, que dice que los hallazgos del estudio actual tienen pocas implicaciones prácticas importantes. En primer lugar, sugieren que las configuraciones de conjuntos, es decir, los clústeres de grupos, mantienen eficazmente la producción de potencia durante la sentadilla, que fue el ejercicio que se testeó, que no lo comentamos, que es uno de los ejercicios del entrenamiento de la fuerza de extremidades inferiores más comúnmente prescritos, ¿vale? En segundo lugar, indican que los clústeres que combinan números de repeticiones más bajos, que lo dijimos antes, con descansos más cortos y frecuentes, conducen a una mayor carga de entrenamiento interno y una baja percepción del esfuerzo y la fatiga, que ya lo comentaba antes Rodri, ¿vale? Y Alejandra. Si percibo menos carga y menos fatiga, pues puedo tirar un poquito más. Por último, los sujetos entrenados prefieren sistemáticamente las configuraciones, es decir, los clústeres, a una configuración tradicional. En consecuencia, sería de gran interés investigar los efectos a largo plazo de diferentes módulos de conjuntos de grupos de entrenamiento sobre las adaptaciones musculares y cardiovasculares y el rendimiento funcional por el tema del envejecimiento. Y luego se justifican estudios futuros para dilucir la combinación óptima de protocolos investigados en un enfoque mixto, incluidos el ejercicio aeróbico y el entrenamiento del equilibrio para adultos mayores. Eso lo dicen porque las guías clínicas de ejercicio en poblaciones especiales, en este caso mayores, pues no solo aconsejan entrenamiento de la fuerza, sino también aeróbico y equilibrio, porque son otras de las capacidades físicas que más alteradas se ven, ¿no? Exacto. Creo La que ha principal habido... es lo que tú decías antes, Rodri, la potencia y ya. Exacto. De hecho, tenemos diseñado una valoración para personas mayores donde se valoran este tipo de aspectos en el centro, y a partir de ahí se genera un programa en función de qué variable sea la más afectada de esa persona. Bueno, creo que ha habido reflexiones interesantes, ¿no? Como siempre, divagando y aumentando minutos a esto. Entonces, ¿Puedo sacar la última? ¿Me dejas sacar la última antes de irnos? resumen, 10 segundos. Véndeme tu idea en 10 Venga, 10 segundos. segundos. Mira, tú sabes que como en todos los estudios hay un apartado de discusión, ¿no? Que aquí se quedó en conclusión. Entonces la mía es rápida. Y es porque mientras que hemos estado hablando he ido pensando como una persona normal que nos pueda escuchar y que no tenga a lo mejor ese conocimiento que podamos tener nosotros. ¿Sería posible que los clústeres que funcionen sean los que menor tiempo de descanso tienen, entre comillas, o los que van agrupando un poquito más las repeticiones por la propia aplicabilidad del día a día? Es decir, yo cuando camino y genero fuerza a máxima intención, o cuando corro, no tengo periodos largos de descanso para poder aplicar una nueva fuerza. Si yo me agallo a coger el barreño para tender y estoy tendiendo y me agallo y vuelvo a tender y me agallo y vuelvo a tender, mis periodos de recuperación son significativos a lo que yo estoy trabajando. Entonces, esa es mi discusión.
de pueblo llano para que todo el mundo nos pueda entender, y puede ser que por ahí esos hallazgos que ha sacado este estudio de que los clústeres que más funcionen, pues en este caso era el 12 por 2 descansando 20, o los más chiquititos con 10 segundos de descanso, que no recuerdo qué número de repeticiones 1-10. era, perdón, 1-10, tengan más aplicabilidad en el día a día o más aplicabilidad en el gesto técnico deportivo, que era lo que me pasaba a mí. Por eso yo hice 3x3 descansando 10, porque al final el gesto era cíclico y repetitivo, y la producción de fuerza es mínima, es que no se puede ni cuantificar porque estás siempre produciendo fuerza al final. Entonces, bueno, invito ahí un poquito a la reflexión, a ver si alguien se anima a contestarnos, yo qué sé, vía Instagram o vía Facebook o vía Comentarios, lo que algo. quieran. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo, Joshua? No, yo creo que hablo demasiado hoy. No sé Bueno, si, yo como... lo único que voy a decir es que a ver si no se ve ahora, ¿vale? Pero a ver si Besoya nos patrocina o algo, porque estás tú con la de Besoya y yo con la de Besoya. Total. Pues... Hagan posible este podcast. Bueno, antes de finalizar, pues no se olviden de darnos me gusta, compartirnos si les parece algo interesante, si les hemos hecho pensar, si les ha resultado útil, porque nos permiten una vez más expandir nuestras ideas y que latan aún más fuerte para que no se mueran, ¿no? Como decíamos el otro día. Y digamos que hoy hemos entrado de lleno en la parte de impactar positivamente en la vida de tus pacientes, de crear programas para personas y no ajustar personas a programas predefinidos, de no olvidarnos de quién tenemos delante, de cubrir sus necesidades, no las nuestras, de asesorarlo, acompañarlo, guiarlo, cuidarlo y de, en definitiva, ser fisioterapeuta o entrenador en el caso de ustedes. Los importantes en nuestro trabajo son ellos, y si transformamos tu cabeza y creas tu propia oportunidad, el impacto positivo en la vida de los pacientes es un auténtico disfrute, ¿no? Entonces, dejo esta reflexión. Me gustaría recibir respuestas a la que ha hecho Alex, porque me parece muy interesante, lógica y plausible. Entonces, esperamos esas historias o esos comentarios para poder seguir generando contenido, si es esto lo que gusta, o seguir por otra vía si es lo que gusta, ¿no? Entonces, nada, hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Gracias, Rodri.